La última intervención se refiere a temas de liderazgo. Yo pido perdón por adelantado a Néstor Reynolds porque le hemos acortado un poco la intervención, pero le pido un poquito de paciencia. Porque el tema que vamos a abordar, el tema de liderazgo, pues es uno de los más importantes de la literatura del management. Yo creo que no hay un tema en la literatura del management de todos los tiempos que se haya tratado más, de forma más exhaustiva, que el tema de liderazgo. Es más, en momentos como los que estamos viviendo, de incertidumbre, de crisis, pues probablemente el liderazgo o el debate sobre liderazgo tiene mucho más sentido que en otras situaciones. Si no, ¿cuántos de ustedes, pues en situaciones como la que estamos viviendo, se preguntan si en sus empresas tienen el líder que hace falta, o si en su país tienen el líder que hace falta, o si en el mundo existen hoy los líderes que hacen falta? Pero esto a lo mejor yo creo que vamos a acabar con más elementos de juicio sobre la verdadera cuestión del liderazgo, que es si el líder nace o de verdad se puede hacer, ¿no? Y para hablarnos de todo ello, pues está con nosotros un experto en estos temas, Néstor Reynolds. Es conferencista, catedrático, es empresario, es consultor y escritor. Ha sido pionero, lo digo pionero además porque si ustedes teclean neuroeconomía, neuromarketing en internet, pues el nombre de Néstor Reynolds pues aparece verdaderamente de los primeros. Decía que es el primero, es pionero en la aplicación de las neurociencias de la actividad organizacional, el liderazgo, la educación y el aprendizaje. Después de 20 años de actuación como directivo en distintas organizaciones, en distintas empresas, creó y dirige el Grupo Reynolds, que es un equipo consultor interdisciplinario con sedes en Europa y Hispanoamérica, y el Great Decision Writers Center, que es el instituto de investigación, es un instituto de investigación de gran prestigio internacional en desarrollo y aplicación de las neurociencias a diferentes actividades. Es también prolífico escritor, tiene libros de gran éxito, algunos con 7 ediciones, como el Marketing Total, pero también ha escrito sobre temas titulados Los que venden, comunicación relacional, nuevo Marketing Total, y a partir de 2005 comienza la publicación de toda una serie de materiales con fuerte interdisciplinaridad con las neurociencias, neuromarketing, neuroeconomía de negocios, neuromanagement, neuromarketing, etc. Muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Bien, en primer lugar, gracias a PD y a Mónica Deza en particular por poder estar aquí. Me parece importante poder compartir estas cosas entre gente que viene del área médica, neuro, y gente que venimos del área de la economía. Pido particularmente comprensión a quienes vienen como Rubia, como Pastor, de esa área, porque vamos a tratar temas que son propios de ellos, pero con un lenguaje y tal vez con una cierta transformación para que puedan ser comprendidos por quienes estamos en el área más de la economía. Sí debo decir algo muy claro, voy a tener que cambiar la conferencia. Esto en particular por la hora, en segundo lugar porque veo muchos ojos zampatú. ¿Saben lo que es el ojo zampatú? Es cuando el párpado superior está a mitad del ojo, lo cual revela un estado de concentración extrema, por lo contrario. Razón por la cual a quienes con el ojo zampatú están escuchando y de alguna manera en forma lejana y tal vez como un ruido, les pido que hagamos algo. Neuromanagement, neuroliderazgo, neuromarketing también se hace vivenciando, con lo cual les pido por favor, se pone de pie un minutito, mueven los brazos, las manos y tratamos de sacar el ojo zampatú, nos volvemos a sentar y volvemos un poco a la actividad. ¿Sí? Bien. A esto me obliga el orden que ha puesto Mónica en las exposiciones. Pero también es cierto que vale como ejemplo. En realidad no hay la posibilidad, si estamos hablando como en los primeros minutos del día, decía Rubia, si estamos hablando del mundo inconsciente, del predominio del inconsciente, ¿cómo podemos entender neuromarketing racionalmente? ¿Cómo podemos explicarlo racionalmente con las técnicas tradicionales que hemos utilizado? Yo también quiero pedir disculpas porque, por mi idioma, mi español, no tengo esto para que me traduzcan, pero se me ha mezclado mucha cosa de mi origen argentino, de mi paso por México, varios años, y tal vez el castizo salmantino al que me obligó mi estancia en Salamanca. De alguna manera me interesa que vivenciemos esto como algo que va a generar más inquietudes que respuestas. De nada vale, ni en un aula, ni en una conferencia, que quienes transiten por ella salgan con el estómago lleno de respuestas. Eso a lo único que nos conduce es a dormir así.
La idea es que salgamos con más preguntas, porque esas preguntas guían la inquietud de búsqueda, que es lo que se requiere en el nuevo manager hoy día. Ya no necesitamos managers o directivos de empresas llenos de respuestas. ¿Por qué? Porque las respuestas que aprendieron están obsoletas. El conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Lo que estudiamos en la universidad no sirve. Yo les voy a decir por qué estoy en neurociencias. Tal vez algunas décadas, nos revela que, como decía alguien, no peinamos mucho. Todavía no encontré la fórmula, que me la preguntó justamente, cómo resolvemos para tener algo que peinar. Pero la idea es que yo comencé haciendo vida de empresas. Fui 20 años ejecutivo de empresas, como muchos de los que están aquí. Los que vienen de Iberia, los que vienen de empresas de seguros, los que vienen de bancos, y hasta creo que de Real Madrid hay algunos. Pero la idea es esta. En esa época intenté ya aplicar las fórmulas y recetas que la universidad me había enseñado, con excelentes profesores, pero no siempre funcionaba. En no todos los casos tenía éxito. Y ahí se inicia la búsqueda de encontrar otro tipo de soluciones. Y empecé a darme cuenta que la solución ya no está en la perfectibilidad o no de la herramienta externa que me había dado la universidad. Estaba más en cómo yo utilizaba la herramienta, en qué personas aplicaba esa habilidad. Había que entender entonces cómo funcionaba mi cerebro, o cómo funcionaba el cerebro del equipo que disponía en ese momento, o cómo funcionaba el cerebro del cliente al cual estaba trabajando en ese momento. Por eso es que cuando de alguna manera el cerebro empieza a tomar el mando, y creo que no lo va a dejar por años, creo que estamos empezando a hablar de otra cosa, de soluciones que están dentro nuestra. Por eso hay que buscarlas mirando adentro, de soluciones que tal vez hacen un cambio de la forma de hacer las cosas, a un cambio en las formas de decidir, o es un cambio del ser en sí mismo. Me pareció interesante lo que dejó picando como inquietud Rubia y algunas preguntas respecto de algunas cosas que vendrán y algunas cosas que tendremos que repensar, más allá incluso de la propia disciplina de la cual estamos hablando. Por eso creo que esto de la nueva forma de ser es empezar a reinterpretarnos. Aquello que hemos interpretado mal, creímos que éramos seres racionales, pues no lo somos, y esto no es un demérito. Lo que sí planteo, somos esclavos de la irracionalidad como algo negativo, o tal vez, neuromanagement, tendremos que empezar a trabajar sobre aquello que desde adentro nos gobierna. Estas son las preguntas que hoy día nos estamos haciendo, porque creo que la solución en neuromanagement, la solución en neuroliderazgo, no pasa por explicarles y darles un maletín de herramientas, pasa por empezar a trabajar en esto del descubrir y poner en valor, es decir, poner en la práctica concreta estas cosas. Por eso me parece interesante que hagamos esto. El sonido, por favor. Vamos a sacarlo porque quiero que entre. No tengo sonido en esta. A ver si. Es un test que me gustaría que lo hagan. This is an awareness test. Fíjense. How many passes does the pases team del want? equipo blanco. Vayan contando, por favor. ¿Cuántos pases hace el equipo blanco? ¿Cuántos? The answer is 30. 13. But did you see the moonwalking bear? Vimos el mono que atravesaba. Lamento decirles que no podemos hacer marketing si nos guiamos solamente por la pregunta que tenemos que responder. Hay muchas respuestas que no tienen preguntas. En management tenemos que mirar más que ver, tenemos que escuchar más que oír, es decir, tener una actitud proactiva. Y de esto es de lo que se trata. Hay muchos monos que nos pasan por la frente y no nos damos cuenta que existen, que pasan, que están,
y después decimos, el equipo no trabaja, el equipo no responde, el mercado no me responde. ¿O será que yo no respondo con lo que hoy, siglo XXI, tenemos que tener para poder responder a ese mercado? Esta es la idea que creo que tenemos que tomar en cuenta. Aprender a encontrar los monos que pasan delante nuestro. Pero con las metodologías tradicionales, que son respuestas a preguntas tradicionales, no lo vamos a encontrar nunca. Más me gusta quedarme con lo que se decía al comienzo. Hay muchas cosas sobre las que nos preguntamos y no tenemos respuesta. Es mejor tener preguntas sin respuestas que solo respuestas a preguntas hechas. ¿Se entiende? Entonces la idea es, empecemos a descubrir, porque los directivos con los cuales hemos trabajado muchos años, gerentes de empresas o empresas familiares incluso, en realidad tienen una capacidad que no sabemos de dónde sale, racionalmente explicable. Pero cierto es que el secreto está en ese cerebro, en esos neurocircuitos de los cuales tanto hablamos y que creo que tienen que empezar a conformar una nueva estrategia. Tenemos que ser creadores de nuevas soluciones, no repetidores. Es decir, esta conferencia no sirve para nada en la técnica tradicional. Esta conferencia sirve, sí, solo sí, salgan cuestionando. Sí, solo sí salen repreguntándose lo que están haciendo. Sí, solo sí empiezan a cuestionarse la vida. La vida en el sentido amplio. En el sentido incluso ya no solamente profesional. ¿Qué están haciendo con la educación de los hijos? Hijos a los que mandan a aprender de memoria 15 años de primaria, secundaria, universidad, para que al final le digamos, se hizo obsoleto lo que has estudiado. Y además, pretendemos que no estén frustrados. Pretendemos que nuestros profesionales cuando entran a trabajar nos den respuestas cuando fueron formados para las preguntas del siglo pasado. Esta es la idea. Creo que cambian muchas cosas, y ya no solamente en la toma de decisiones, sino también como entreno a mi equipo. ¿Lo entreno a que siga mis directivas estrictamente? ¿O lo entreno a que la cuestione para encontrar mejor respuesta? No es fácil mantener un puesto de esta manera, porque probablemente en vez de generar un afirmamiento, una seguridad en mi silla en el directorio de una compañía, tengo que empezar a decir, ¿cuándo me voy de aquí para que otro se siente con mejor condición? Y yo pueda ascender tal vez a otra. Yo les voy a decir que por experiencia creo que yo no me fui de la compañía que trabajaba y que trabajé muchos años porque decidí aprender otra cosa. Me dijeron, ganamos el 51% del directorio, ¿quieres seguir o peleamos? Es el principal benefactor de mi vida profesional. Obligarme a cambiar. Hoy no se paga en neuromanagement solo por una cantidad de horas trabajadas. Se paga por cantidad de horas por evolución y se le paga también por formación. De esto se trata cuando hablamos de aprender a crear, a hacer funcionar el cerebro. Creo que hoy, hablando de management y liderazgo, tenemos que entender que es del siglo pasado. Es donde nosotros aprendimos, donde yo también he aprendido. Son fórmulas, son recetas que si todo evoluciona como ha evolucionado no tienen dónde aplicarse. Cuando hablamos de neuromanagement y neuroliderazgo, estamos hablando de habilidades interiores, estamos hablando de desarrollar una persona, estamos hablando de una nueva generación de recursos. Estamos hablando de una dimensión nueva en la que creo que hay un puente que se está construyendo. Un puente entre la neurología, psiquiatría, psicología, biología y, perdónenme, los GIA que me he olvidado de mencionar, pero sí también con gente de empresas, gente de marketing, gente de management. Pero entendamos esto, no hay más multidisciplina, no es agregar un neurólogo junto a una persona de empresas, es interdisciplina, que es otra cosa diferente. Si Pastor nos explica en términos de neuroeconomía lo que ha explicado, no lo entendemos y nos serviría. Si yo no explico lo que es marketing o lo que es neuroliderazgo en términos también del estudio del cerebro, y creo que no va a ser comprensible tampoco. Pero cierto es que esto está hecho adrede. Hay mucha nube, mucha cosa oscura todavía en el medio de este puente que estamos construyendo. Y esta es un poco la idea. Creo que estamos trabajando
en una búsqueda donde algunas cosas lo hacemos a tientas. Y esto decirlo con toda franqueza por algunas expresiones que vamos a hacer a continuación. Cierto es que esa tienda, como todos los descubrimientos, muchas veces son hipótesis. Y también hay que decirlo, arriesgadas. Que nos equivocamos en parte. Pues vale la pena, es un aprendizaje. Esta es la idea. Creo que el neuromanagement podemos definirlo como aquella disciplina que estudia procesos cerebrales que explican conducta, toma de decisiones y sobre todo neuroliderazgo. Pero el neuroliderazgo en términos de lo que hoy estamos redefiniendo como tal. En definitiva, vayamos a ser simples, concretitos. ¿Qué es una decisión? Una decisión es un proceso de armado de entramado neural que resulta de la experiencia y el aprendizaje. En definitiva, la fórmula de la metodología de decisiones que hemos aprendido tiene un asiento, un basamento en una conexión de una neurona con otra. Disculpen los especialistas, las neuronas sé que son diferentes morfológicamente unas de otras, pero de alguna forma, para simplificar, es una conexión entre un axón y una dendrita en un botón sináptico que intercambia neurotransmisores, para ser simples y concretos. Ahora, ¿cuántas tenemos? Ya no depende de cantidad de neuronas. Vivimos perdiendo neuronas día por día. Lo que importa es cuántas conexiones hicimos y cuántas conexiones estamos haciendo. Y no le doy la solución a mi amigo, colega de realidad. No le voy a recuperar el pelo, pero sí es cierto que con dinámica de desarrollo de percepción, con entrenamiento neurológico, es posible superar el transcurso del tiempo, al menos parcialmente. Es un desafío que me he impuesto, no por mí, porque todavía tengo tramos, pero por algunos que me piden justamente lo mismo. Bien, quiero explicar un poco por qué estoy haciendo esto, también un poco para hacerles la pregunta. Si yo no hago este tipo de cosas, ustedes no sonríen. Yo generé un momento por levantarse y demás de un grado de atención. La sonrisa genera endorfinas, facilita la captación. Es decir, ser neuromanagement significa gerenciar el cerebro del otro, no el mío. Lo que estoy haciendo es gerenciar ese cerebro, que necesita endorfinas hasta el final del día. Con más razón. Bien, esto de alguna manera implica, está saliendo la gráfica, esto de alguna manera implica que estas conexiones neurales que históricamente hicimos, en algún momento saldrán a la superficie. De alguna forma, la invención, la creación de algo, el invento, ¿qué es esto? Es una nueva red neural. Pues el desafío no es aprenderme 20 fórmulas más en un cursito adicional que estoy haciendo. El desafío es cómo logro estimular mi cerebro para que genere más y más conexiones. Entre paréntesis, en neuromarketing, ¿cómo hago que el entramado neural asociado con mi producto sea aquel que sale de latencia cuando ese consumidor potencial está decidiendo comprar? De alguna manera, entonces, estamos ante una realidad donde no hay separación entre decisor y plataforma decisional. Voy a ser sincero, yo he tenido que dar cursos sobre toma de decisiones. Lamentablemente, todas esas gráficas que hice las tuve que tirar a la basura. No existe la posibilidad de darles la fórmula en el sentido tradicional. Hay como una especie de unión entre herramientas y decisor. No es me voy a preparar para la decisión que tengo que tomar, es estar preparado para la decisión que no sé que voy a tener que tomar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué se dijo? Yo anoté algunas cosas interesantes, muchas de ellas de lo que se dijo anteriormente. Estamos decidiendo todo rápidamente. Pues hay que estar decididos y preparados para decidir, aunque no sepan qué va a ser de mi día mañana. Pero también hay otra cosa, no hay tiempos ni demoras entre lo que hay que decidir y la decisión. Es decir, hay un problema de instantaneidad y de interioridad. En algunas realidades también de alineamiento y centrado. Y ya no solamente por la preocupación de la espiriteria de Francisco Rubio, por relaciones de situaciones donde se requiere este tema. Uno de los desafíos en cuanto a preocupación por seguridad más difícil que me tocó fue dar una conferencia en Medellín pre-Uribe. Es decir, muchas cosas. Colombia pre-Uribe
significaba que un conferencista, que no es una persona pública, lo reciba en el aeropuerto de Río Negro, el aeropuerto de Medellín, con un militar y un carro de asalto detrás. ¿Les imaginan cómo me dejan a mí en el hotel? Señor, usted tiene prohibido salir del hotel. Mañana a las 9 de la mañana lo voy a buscar con la guardia armada. En ese contexto, el alimento centrado, y hoy, en la realidad de todos los días, donde ya no tenemos tal vez la necesidad de la Guardia Armada, pero es una guardia de otras características, que la vida moderna nos ha llegado a traer, tal vez con mucha más fuerza que la que teníamos. La idea es que el alimento centrado requiere que el profesional, el empresario, para ser exitoso, tiene que tener un alineamiento en objetivos y valores superadores de la propia empresa y la propia profesión. Es un tema interesante para discutirlo, tal vez en profundidad. Estas son las nuevas palabras del liderazgo y de la acción que requiere el nuevo gerente, la nueva realidad del ejecutivo. El efecto priming lo traduzco bien explicado por quienes precedieron, pero lo traduzco en términos tal vez un tanto más sencillos. Todos nosotros iniciamos una respuesta instantes antes de ser conscientes de la pregunta. Iniciamos una respuesta neuromarketing instantes antes del estímulo del producto o la publicidad. Podemos profundizar muchísimo sobre este tema, pero solamente decir que eso depende, hipótesis del marcador somático de Damasio, de experiencias anteriores grabadas, donde lo que se graba es un recuerdo con aditamentos emocionales. Es decir, a mí me dicen, decidí hacer una conferencia, vete a dar una conferencia en el hotel en Madrid, cualquiera sea. Si yo tuve una mala experiencia en ese hotel, ¿cómo voy? ¿Qué tiene que ver esa realidad anterior con la de hoy? Pues seguramente me aflorarán a mí situaciones que me harán sentir incómodo. Todas las veces que bajo en el gym y voy un par de veces por año, miro si está la otra nada. Aunque hoy se puede ir, miren qué libertad, de una ciudad a la otra sin guardia, cosa que no era posible hace 5 años. Estas experiencias entonces están grabadas y autorizadas, pero en el futuro inconscientemente saldrán a la superficie condicionando mi decisión. Y esto es lo que va a pasar entonces cuando analizamos más específicamente. Hay una activación anticipatoria de los resultados de experiencias anteriores. Ahora, yo no lo digo esto porque somos, para decir, somos esclavos de la acumulación de experiencias anteriores buenas y malas respecto de un tema. Lo que quiero decir es, empecemos a darnos cuenta que hay un condicionamiento sobre la decisión que voy a tomar. Empecemos a darnos cuenta que ese condicionamiento es un condicionamiento que viene de una realidad anterior que no necesariamente es igual, porque me la recuerdo por algún factor, a veces complementario. Entonces, lo que voy a decidir va a ser por una alternativa coherente con un resultado positivo anterior o con un resultado, o rechazarla porque es asociada con un resultado negativo anterior. Lo que estoy proponiendo en neuroliderazgo, en neuromanagement, es tomar cuenta de esto y trabajar desde el punto de vista del entrenamiento del ejecutivo para rediseñar las conductas que lo llevan a ese condicionamiento. Y esto es factible. Esto se llama el nuevo curso de entrenamiento para la mejora de un ejecutivo, que ya no es te doy la última formulita de gestión financiera o de gestión de marketing, es te doy en todo caso lo que tienes que tener para rediseñar todo. Se habló de los hemisferios, yo voy a ser muy breve con esto. Que los hemisferios se utilizan ya no solamente en neuromarketing, sino en neuromanagement. El izquierdo, racional, lógico, secuencial. El derecho, con una forma de trabajo más conceptual, una forma de trabajo más intangible, más creativa. Y rápidamente pongo las decisiones del tipo de hemisferio izquierdo, decisiones lineales, las que aceptamos, porque siempre la empresa, cuando alguien nos trae una propuesta, decimos, justificámela. La pregunta que hago, ¿tiene justificación? ¿O es del hemisferio derecho un concepto, una idea nueva?
Esto nos pasa mucho con empresarios familiares, donde surgen al éxito empresarial. ¿Por qué? Por un acto creativo. ¿Y qué es un acto creativo? Es evidentemente irracional. Evidentemente fuera de la interpretación normal. Es una normal. Y más de uno se me enoja de algunos empresarios de empresas familiares que me dicen: ¿qué quieres decir con esto? Que es anormal. Pues el problema no es que seas anormal en tu acto creativo inicial. El problema es que ahora te quieres hacer formal, con lo cual lo único que quieres hacer es administrar racionalmente lo que creaste irracionalmente. Y este es uno de los problemas que creo tenemos que abordar también. ¿El funcionamiento cuál es? Para ser simples y concretos. El hemisferio izquierdo en realidad lee las S. El hemisferio derecho lee la N. ¿Cuál es la forma de trabajo de un ejecutivo? Que se precia de ser número uno. Cuando decide el rumbo, es analizar las S o la N. De todas maneras, el equilibrio nos acerca a la capacidad potencial máxima en este caso. Varias cositas rápidamente dichas. Con técnicas de comunicación más visuales, hacemos trabajar más el hemisferio derecho. Es decir, cuando estoy explicándole a mi equipo algo con técnicas de neuromanagement, lo que tengo que hacer no es explicar la racionalidad de mi decisión, sino que tengo que hacer entenderla desde la captación por el hemisferio derecho, que se comprometa como si fuera propia. Cuando debo usar la verbalidad, si uso metáforas, si uso referencias visuales, eso impacta también en el hemisferio derecho. ¿Por qué hacemos ejemplos? ¿Por qué hacemos este tipo de expresión? De alguna manera para lograr el impacto. En temas de neuroliderazgo, hay también que lograr que ese impacto emocional efectivamente le llegue a todo el grupo. Y desde ese impacto emocional es justamente dependiente del resultado. La interpretación racional es bueno que la haga per se cada uno. Y esto nos lleva entonces a que el ejecutivo que se precie de exitoso hoy día requiere más trabajo sobre la emocionalidad y sobre la forma. De neuronas espejo, solamente una expresión aplicada al neuroliderazgo. Esta persona está seria, tiene delante una persona con una sonrisa. Lo que importa es que esta persona tiene un conjunto de neuronas sonriendo. Entonces su decisión va a ser no solamente la que le salga de su estado, sino también la que espeje. Y esto significa una vía importante de influencia de un ejecutivo sobre su equipo de trabajo. Fíjense que muchas veces ante situaciones críticas, un ejecutivo se pone serio, un directivo de empresa se pone serio. Empieza a hablar de lo mal que están las cosas para que se entienda cuál es la necesidad de... ¿Y qué es lo que logra? Justamente logran que esto desaparezca y quede una situación absolutamente contraria a lo que está buscando. Compromiso, mayor dedicación, etc. En las aplicaciones, entonces, se puede propiciar un clima afectivo en un ámbito de trabajo y también se puede priorizar el aprendizaje vicario. No se olviden que un manager, un directivo, es en definitiva alguien observado por su actitud, no por su decir solamente. Y esa actitud es la que se copia muchas veces inconscientemente, con lo cual tiene muchísimo más impacto en el comportamiento del equipo, aquello que es copiado actitudinalmente, que lo que dice racionalmente. Hombre y la mujer, 2 o 3 rápidas expresiones sobre este tema. Un poco guiándome por Simon Levey, que es un neurólogo muy afecto a investigar sobre la diferencia de género. Solamente esto, las diferencias de cuerpo calloso entre el hombre y la mujer. Más angosto y más grisáceo en la mujer, perdón, en el varón, en la mujer más ancho y más blancuzco. Sé que estoy haciendo una hipótesis fuerte que merecería con Rubia y Pastor delante una discusión más detallada, pero déjenme solamente hacer una referencia. Sí, los grisáceos son núcleos neuronales y los blancuzcos son conexiones mielinizadas. Lo que estamos diciendo es mayor concentración de centros neuronales en el hombre y mayor cantidad de conexiones en el caso de la mujer. Lo que estamos también afirmando
es que los hombres tienen 6,5 veces más materia gris que las mujeres vinculadas con la inteligencia, y al revés, las mujeres 10 veces más materia blanca vinculada con la inteligencia. Solamente decir una hipótesis fuerte: muchas mujeres están ascendiendo en una sociedad todavía machista a puestos de número 1. ¿Por qué? Porque el puesto de número 1, ¿qué necesita? Decisión de rumbo, de mayor cantidad de vinculaciones entre distintos temas. Lo mismo que hacer una gestión de ventas. Una mujer y un hombre no es lo mismo, siendo cliente potencial. La cantidad de argumentaciones varía según el género. Bueno, y alguna otra diferencia también. Estas son fotos positrónicas de cerebros femeninos en activación por palabras calificadoras. ¿Cómo dirijo yo un equipo de mujeres? ¿O cómo soy integrante de un equipo de mujeres o de una gerente mujer o un gerente varón? Las calificadoras, sean positivas o negativas, son palabras que estimulan mucho más a una mujer que a un hombre. Se sensibiliza mucho más. Solamente miremos esto, porque esta es una redefinición del concepto de productos, neuromarketing, y del concepto de liderazgo. Más que marcas o productos, o incluso decisiones, lo que yo asocio en mi memoria es esto: experiencias mías, personales. A ver, en toda expresión yo me asocio a mi propia experiencia, con lo cual recuerdo esto. ¿Influye más en nuestras decisiones ese episodio del mismo producto o la decisión que le estoy oyendo a mi director? El éxito entonces de un producto o una decisión estará en la memoria episódica con la que se asocia. Por eso es bueno estudiar el cerebro de aquel que mi interlocutor sea miembro del equipo o sea un comprador, porque en realidad su historia es la que marcará la interpretación respecto a la marca. ¿Cómo se construye un producto marca una decisión? Primero, percepción por los sentidos de estímulos del entorno. Estos son ejemplos de casos. Yoplait es un caso especial de una empresa llamada Mills de Colombia, que es parte de la Compañía Nacional de Chocolate, es una empresa muy grande. En realidad pertenece al grupo antioqueño, que son unos 20% del producto de Colombia, que de alguna manera trabajamos este tema. ¿Cómo hago para construir un concepto? Es, primero, una percepción por sentidos. Segundo, activación de memorias episódicas. Tercero, asociación de esas episódicas con la marca. Definitiva, lo que se hace es, de alguna forma, estimular a esos clientes en el sentido que queremos que sean estimulados. Por ejemplo, al entrar a un local, el impacto odotípico es importante. O la asociación que se haga con cualquier otro tipo de productos. Por eso es que los sentidos con los cuales se trabaja son no solamente 4, sino un quinto por otro lado. Porque el olfato tiene una diferencia respecto de otros, porque va desde el bulbo olfatorio directamente al hipocampo. Y esto significa un cerebro límbico inconsciente, no nos damos cuenta. Por eso es importante el odotipo de una empresa, ya no solamente el logotipo. Esta es una explicación un poquito más detallada de qué es lo que pasa. En realidad hay un aire que entra por la cavidad nasal, impacto en el hipocampo, luego hay una evaluación que se hace en ese hipocampo sobre olores agradables o desagradables. A posteriori, incluso a posteriori, esta zona del hipocampo es activada y llega a una emoción que está históricamente asociada a ese olor que estamos percibiendo. Es decir, cuando yo percibo en una situación nueva un determinado aroma, lo que estoy haciendo a su vez emocionarme positivamente o negativamente en función de lo que tenga asociado. Este es otro tema también hecho para una compañía que tiene que ver con el tema de serotonina. Insisto, voy a simplificar la cosa, con lo cual renuevo por tercera vez la comprensión de quienes están en el área neuro. Pero hay determinados momentos del día en los que tendemos a consumir más ciertos productos sin tener hambre. Esto significa un caso concreto. En compra de helados dulces o carbohidratos. La serotonina regula el apetito, pero la serotonina empieza a bajar a lo largo del día y llega a su mínima expresión a media tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. Es el momento en que hay de alguna manera un desequilibrio, ya no solamente por deseos de carbohidratos, sino también
por un humor, mal humor, generado por ese desequilibrio. A partir de esto, lo que se hace es elaborar una estrategia en la que el spot publicitario se va a publicar justamente a media tarde. El momento en que la marca en realidad va a asociar de alguna manera con ese reequilibrio que adquiere la persona por el consumo de carbohidratos. Y por otro lado, con el buen humor, por lo cual asocia también la marca con el buen humor reconquistado, y eso perdura en la memoria del individuo más allá de su propia realidad. Como ven, el neuroliderazgo también implica cambiar un poco algunas de las cosas que en otras áreas de aplicación ocurren. Esto es un neurotransmisor, un caso de muchos otros que se podría, en todo caso, aplicar, estudiando específicamente qué es lo que le pasa al individuo con la carencia o no carencia de uno de los elementos que estemos analizando. Otro tema importante en esto, y ya específicamente para ver cómo resuelvo los problemas de líderes y neuromanagers, que es el siguiente. Yo he visto aquí, por ejemplo, durante la mañana, gente que estaba, como ahora, contestando un email por su BlackBerry, otro que estaba copiando mientras la conferencia, otros que estaban atendiendo otra cosa, otros que estaban hablando con el costado y otros que estaban hablando con sí mismos demasiado concentrados con sí mismos. Pero lo cierto es que de esa manera no se capta lo que hay que captar. Generar foco atencional significa generar concentración de atención en una de las variables que quiero tomar en cuenta. Es decir, generar foco atencional implica descartar otras. Y no me digan que no les pasa lo que a mí me ha pasado mucho tiempo. Lo primero que hago en la mañana es abrir el ordenador a ver qué me dice Gaby. Es lo más importante que hay que hacer en el día. ¿No será que hay otras decisiones que requieren la mente fresca, sin desgaste, sin consumo de energía? Entonces, empecemos a programar lo que tenemos y no a quejarnos de que no tenemos lo que evidentemente sí tenemos, pero lo gastamos en cosas menos importantes. De esa manera vamos al otro paso, generar densidad de atención. ¿Qué significa densidad de atención? Esto lo trabajó mucho, si quieren referencias, Matthew Lieberman en la Universidad de Los Ángeles. Lo trabajó con Jeffrey Schwartz, que es un neuro, que trabaja mucho en estos temas vinculados con David Rock. David Rock es un aplicador de todo este tema. Rock es un americano australiano que vive entre un lado y el otro. Realmente excelente como persona. Hace todos los años un congreso que se llama Neuroleadership. Hace un par de años incluso estuvimos en cine con una fuerte discusión sobre estos temas, justamente. Densidad de atención es mayor cantidad de atención por unidad de tiempo, puestas en algo. Y eso me genera otra consecuencia. Me genera la posibilidad de un momento de entendimiento o un impacto sobre mi propio cerebro. Esto significa, es lograr vía concentración y densidad de atención una especie de neuroplasticidad que puedo dirigir hacia donde quiero dirigir. Esto de lograr esta situación, de concentrar atención en algo, independientemente, esto es un teatro del que tengamos al lado, y muchas veces en algo que ha dicho quien está exponiendo, esto significa concentrarme en eso y lograr, de alguna manera, que esa atención, se me fue lograr que esa atención provoque ya no solamente mayor comprensión de lo que se está diciendo, sino que va a provocar un efecto sobre mi entramado neural. Cambio mi cerebro a partir de tener mayor densidad de atención. Un tema que me parece importante decirlo también es que el éxito del cambio depende de la capacidad de un líder para inducir a otros a enfocar la atención. ¿Por qué? Porque si la persona me atiende lo que el otro dice, es una situación de recepción de una instrucción, una decisión. Pero si estoy concentrado en lo que el otro dice, estoy asumiendo como propia, porque me está modificando mi entramado neural. Esto significa empezar a reconocer que existen herramientas, y dejo la puerta picando, o por lo menos vamos a decirlo más suavemente. Es posible encontrar herramientas que me permitan generar al menos una posibilidad de incidencia sobre ese condicionamiento del inconsciente. Solamente decirles esto,
y ya voy redondeando el tema. También ha trabajado mucho en este tema Stark, que es un físico cuántico. ¿Por qué? Porque justamente en función de las características de la conexión neural, el cerebro humano termina siendo un campo cuántico. Con lo que significa el ser un campo cuántico, sometido a lo que se denomina efecto cero cuántico. El cerebro cambia con la observación de sí mismo. Yo sé que me estoy metiendo en una complejidad y ustedes dirán, pero yo necesito salir de aquí a aplicar en la empresa algo. Yo solamente les quiero decir, no van a lograr eso porque no lo voy a hacer, porque no es posible. Tienen que generar ustedes el campo cuántico. En todo caso, la modificación de la propia forma de Isaac. El momento de entendimiento es un momento en el que me doy cuenta de algo, de una solución nueva, distinta, diferente. Y eso sale de adentro. Un momento de entendimiento crea conexiones nuevas. Observar un momento de entendimiento significa observar una explosión de nuevas conexiones neurales. Ese es el darme cuenta, el ajá, el eureka. Es una reconexión en la cual asumo una cosa nueva. ¿Qué significa entonces neuroplasticidad? Es el fenómeno mediante el cual el aprendizaje y la experiencia modifican el cerebro. Pero un aprendizaje y una experiencia que requiere proactividad en la interpretación, en la captación. No el aprendizaje o la experiencia tradicional, donde queda fuera. Para esto entonces, la neuroplasticidad autodirigida es la decisión de uno mismo de incidir en su propio entramado neural. Es orientar el aprendizaje y la experiencia y finalmente es entender que los cambios temporales del cerebro se transforman en cambios permanentes cuando los podemos grabar con mucha más densidad. Esto significa lograr, en definitiva, una incidencia sobre mi cerebro. Y esto algún día me gustaría discutirlo con mucho detalle, con mucha más profundidad y tiempo. Pero la idea es que con determinadas herramientas puedo incidir y recuperar algún grado de libertad, que es lo que se decía hoy de alguna manera. Pensando que la vía es por el hecho de que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Me incide tanto la experiencia real que vivo como la que imagino. Por eso puedo generar respuestas orgánicas ante la imaginación de una situación. Y es la llave para poder hacer una autodirección de mi propia evolución. Aplicaciones a deportes, algunas hemos hecho con algunas cuestiones de fútbol y también con golf, donde en la medida que yo pueda imaginar previamente, y ya veo algún golfista que levantó la cabeza y se interesó, pero pruébenlo. Hay un caso de un prisionero de los campos de concentración que tenía 7 de handicap cuando fue apresado. Estuvo 8 años en campos de concentración. Supervivió porque tuvo suerte, pero además porque durante todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración, todos los días practicaba golf. Ustedes dirán, no puede ser. No, practicaba golf aquí. Con lo cual, en vez de oler lo que se huele en el campo de concentración, él olía el pasto verde de la práctica de golf. Cuando salió, no tenía 7 años, pero no pasó de 11. Y los que saben golf saben que no practicar 8 años significa destruir el handicap. La idea es que no solamente se ensaya desde el punto de vista práctico, ni siquiera físicamente. Pensándolo, podemos entrenarlo. A veces voy a alguna referencia de algún paper que lo tienen mencionado allí de cómo hacerlo. Entonces, rápidamente, hay que agudizar el poder de visualización, sobre todo para la visualización imaginada y poder crear conexiones a partir de esto. Formar una imagen mental clara para incrementar el nivel de percepción. ¿Por qué? Porque la nitidez de la percepción y la conciencia de lo que se encuentra alrededor va en proporción directa a la importancia que previamente le asignamos en forma imaginada. ¿Sí? Con lo cual, lo que estamos haciendo es reforzar los neurocircuitos del cerebro. Esto es el entrenamiento de nueva generación para ejecutivos en la era del neuroliderazgo. Estos filtros sensoriales nos permiten a nosotros decidir que si no va a la deriva el filtro según lo que se les ocurra. Y es bueno que lo podamos asumir como una responsabilidad
en la que podemos aplicar, agudizando, manteniendo el sistema de alerta, de alguna manera hacer que la percepción se concentre en algunos aspectos que tienen que ver con la sensibilidad hacia algunas decisiones que quiero tomar. Y finalmente, el entrenamiento es como un músculo, igual que un músculo. El cerebro requiere ejercicio mental para mantenerse activo. Es empezar a superar lo que nos ocurre con el transcurso del tiempo, de la cronología. Y la actividad mental no solo mejora las funciones cognitivas, sino que produce un cambio en el cerebro. Esto significa que si falta actividad, se debilita el funcionamiento, justamente. Los que quieran, creo que van a poner en la página web algún paper sobre esto para expandir el tiempo escaso que tenemos a disposición. Hay algunos otros materiales que por allí lo pueden buscar en la página web, etc. Y no me molestan las preguntas, por difíciles que fueran, a esta altura de mi vida, decir no sé o decir desde el estudio ya respondo. No me hace bella, al contrario, es lo que hay que hacer. Empezar a preguntarnos y repreguntarnos para encontrar mejores soluciones. Gracias. Nada más, pues es el momento del último coloquio. Nos preguntan si el movimiento de neuromarketing es un poco peligroso. Lo pregunta Rosa, que puede dar paso a controlar la mente humana por parte de empresas con grandes intereses. Mi opinión personal, yo he hecho incidencia en el tema de la ética y creo que bueno, esto creo que además no va a ocurrir. Eso creo que es un momento cuando el sistema desarrollado tenemos capaces de autorregularnos igual que lo hemos hecho en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que el desarrollo de la neuroética, como he dicho anteriormente en mi ponencia, tiene que ser paralelo a la potenciación de la aplicación de técnicas de neuromarketing en estrategias comerciales. You have a question, Simon? Yes. You talk about values behavior, shopping at supermarkets, shops, etc. What about values in business? How's their behavior? Values in business. I guess it depends on those factors, how important the thing is to you and how often you do it. And that's going to define the level of habituation there, or whether you're making conscious decisions or unconscious decisions. ¿Más preguntas? Yo me estaba preguntando después de ir a Mónica, cuando esto sea usual, que en algún momento lo será, es decir, cuando todos los expertos en marketing, departamentos de marketing, no tengan que más que hacer prueba y error, ¿qué papel os va a quedar? Bueno, en primer lugar, pienso que queda bastante para llegar a ese punto. Y en segundo, yo creo que la creatividad humana individual siempre va a estar ahí, ¿no? Y no es sustituible ni por la tecnología ni por las máquinas, o por lo menos lo espero. Y además, nadie hace 15 años estaría imaginando de lo que estamos hablando hoy es una sesión de APD, y con lo cual dentro de los 15 años seguramente habrá aparecido algo más, otra evolución, y estaremos hablando de otra cosa. Espero que la cuenta de mesa le conviene a mí. Yo quiero preguntar. Sí, adelante. ¿Está el micrófono puede con la voz igual? No hay voz, no hay micro, ¿no? Sí, hay micro. Gracias. Sí, yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Mónica me conoce, Néstor también. Yo suelo ir cada año al Congreso del Neuromarketing en Múnich, en Alemania, donde se está investigando muchísimo en esto. Y ahí sí me acuerdo que el año pasado, este año el tema era la empatía, ¿no? Es decir, cómo nos metemos y somos como consumidor. El lema, y el año pasado era ¿dónde está? Es decir, encontraremos el botón, que es lo que buscamos todos aquí en marketing, encontraremos el botón en el cerebro del consumidor para pulsar el botón de la compra, ¿no? Esa era un poco la pregunta que se hacía el año pasado. Entonces ahí me gustaría un poco a ver si podéis, porque eso me parece un tema interesante, ¿no? ¿Se podrá algún día encontrar todo esto sirve de algo al final o estamos aquí hablando por hablar? Y luego quería deciros también, y a dejarme también lo diga,
En nuestro portal hay una sección específica de neuromarketing y en YouTube yo he subido muchísimos documentales de televisión alemana que en vez de lanzar telebasura para idiotizar el país, lo que hace es intentar que no acabemos como Grecia, con interesantes documentales, y hay muchos de neuromarketing. Si ponéis en YouTube esta noche, mañana, cuando tengáis tiempo en neuromarketing, veréis que hay varios que he subido, que he importado de Alemania, y en nuestro portal marketingdirecto.com una sección, la única en España, dedicada al neuromarketing. Ellos lo saben porque son amigos. Pero bueno, la pregunta era el tema del botón. ¿Qué pasa? ¿Existe o no existirá ese botoncito? ¿Lo vamos a encontrar algún día o no? A ver, yo diría tres cosas a esto, porque me estimuló la pregunta anterior también. En primera instancia, esto del botón de compras, en realidad es algo detrás de lo cual, tal vez con escaso conocimiento, se ha venido buscando desde hace años. Yo no creo que se pueda hablar hoy día de decir, hay un botón de compra que uno aprieta y dice, sí, te compro. Me parece que hay un montón de cosas que analizar en el entorno de todo esto. Yo creo que sí es cierto lograr que un consumidor potencial de alguna manera sienta afecto o tal vez predisposición para la compra de un producto. A mí un empresario me dijo, mira, lo que yo necesito lograr es que cuando un individuo pise la puerta de mi local y antes que se contacte con un vendedor tenga disposición a comprar mi producto. Luego eso se puede lograr. Hicimos allí toda una estimulación desde el punto de vista sensorial por los 5 sentidos, desde cómo estaba diseñado el local hasta cómo estaba el aroma, le dimos hasta más con músicas adecuadas, hicimos un estudio además con Holter sobre qué tipo de música le cambiaba la frecuencia cardíaca, en fin, todo un equipo de médicos. Pero yo no creo que debamos simplificar, porque hasta me imagino lo que está pensando Rubio Castor antes de decir busquemos el botón de compra. Yo me imagino lo que piensa, porque vivo muy cercano a neurólogos y médicos desde hace 10, 15 años hasta acá. Con lo cual yo diría, suavizaría el tema, diría, es posible generar disposiciones sanas. Pero hay un tema que me parece importante, que se dijo recién y que yo debo hacerlo, pero lo hago casi en todas las conferencias en los últimos 10 años, que es una advertencia. Y esto me surgió a raíz de la publicación del neuromarketing, el primer neuromarketing en el 2005, cuando un abogado de la Procuración del Estado de México me llama, me encuentra en Salamanca, me dice, mire doctor, necesito preguntarle lo que el procurador me está diciendo a mí, me dice. Estamos en una campaña en el DF de protección del consumidor y el procurador quiere saber taxativamente, ¿usted está haciendo herramientas para que las grandes empresas manipulen a la gente? Yo quiero decir algo. Bueno, mi respuesta fue, sí, efectivamente, esto manipula a la gente, pero quede claro, lo he publicado en un libro para que lo lea la Coca-Cola, pero también lo lea la Asociación de Defensa del Consumidor. Este es un primer elemento. Pero el segundo elemento que hay que decir es esto. Yo no creo que se pueda manipular in extremo, absolutamente. Creo que es bueno desarrollar capacidades en las personas para que tengan un poquitito más de albedrío, más allá de lo que se ha dicho respecto del albedrío. Pero también es cierto que hay que decir otra cosa. Si vamos a detener la evolución del conocimiento por los riesgos de su mala utilización, pues detengamos no solamente el neuromarketing, detengamos también, la energía nuclear, que hace, a la vez que hace una bomba también da energía a un hospital, pero también detengamos en España los móviles. A mí me pasó con un candidato de Sevilla, en el aire, en el programa de las mañanas de Madrid, me dice, usted está haciendo... Digo, mira, ¿quiere que hagamos una nota pública, juntemos firmas para pedirle a Zapatero que eliminen los móviles? Yo tenía en ese momento mi hija, que vive hace muchos años en España, viviendo cerca de Atocha. A ver, el atentado de Atocha se usa con móviles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Destruir el conocimiento por esto? No. Y ahí viene una cuestión importante, que es lo que verdaderamente quiero decir. Creo que el ser humano ha desarrollado en una progresión de crecimiento geométrico sus conocimientos, pero lo que se ha olvidado de hacer crecer es su ética y moral para poder conducir incluso esos mismos conocimientos que está desarrollando. Creo que la destrucción del conocimiento no es posible, en algún lado se va a generar. Sí es posible que hagamos algo para el crecimiento de la ética y moral, que luego será tal vez una forma de contención de algunos excesos que seguramente se van a producir, como se han producido excesos con otros inventos también. De todas maneras, un poco siendo un poquito más concreto lo tuyo, Javier, tampoco veamos en esto como la panacea de todo. Creo sinceramente que, como todas las cosas, requiere estudio, requiere profundización y requiere ser un poquito prudentes en este tema de manejo de conclusiones al respecto. Creo que el profesor Rubio quería comentar algo. Sí, el micrófono. Sí. Ah, perdón. Yo intervengo para que esto no tenga que imaginarse lo que pienso. Entonces me
me cuido. No, pero estoy completamente de acuerdo. Ya he visto que coincidimos en muchas cosas con respecto a lo que has dicho. Y desde luego, si la memoria tiene una importancia tan grande, como también he dicho yo, sobre la recepción, ¿no? Y comparar lo que se tiene atención a la memoria, etc. Entonces, ¿para qué sirve una propaganda dirigida al conjunto de la gente? ¿No tendría que ser una propaganda personal? Bueno, buena pregunta para ponerme en dificultad con todos los marketineros acá adelante. Bien, es cierto. Y te voy a decir la experiencia que yo he tenido en esta misma compañía a la que hacía referencia recién. Cuando terminamos de definir, ya no solamente el odotipo, definimos el gustotipo, decidimos el sonotipo, decidimos todos los tipos de los 5 sentidos. Él me dice, ah, bueno, qué bien. Entonces, además de aquí, lo voy a poner en Brasil porque también estamos en Brasil. Yo no, pero aquí lo que estamos haciendo es incidiendo de acuerdo a determinadas características de un grupo y que de alguna manera para un brasileño no es normal, aunque se parezcan, sobre todo en los 3 estados de Brasil, pero no es lo mismo. Luego, si vamos a analizar más detalle, sí, cierto, es individuo a individuo en todo caso. En extremo es el individuo. Pero existe la necesidad, y esto en investigaciones de mercado se sabe, hay que levantar un poquitito porque ninguna segmentación de mercado es buena si llega al extremo de particionar el mercado y tener una persona por cada segmento, que sería la idea. Es imposible, económicamente imposible, pero hay que llegar a ver. La idea es, en todo caso, buscar las variables fundamentales de cada segmento. Bueno, yo estaba casi convencido que ustedes habían decidido no comer hoy, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar por finalizada la jornada. De verdad, muchas gracias a todos por haber estado hasta el final. Gracias, Mónica, y seguiremos con estos temas. Muchas gracias.